El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. Como el Padre me ha enviado, posee la vida, y yo vivo por él. Así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué estás haciendo, carnal? Bienvenidos y bienvenidas a este domingo 10º del tiempo ordinario, donde la Iglesia recuerda la festividad del Corpus Christi. Comparte y vive tu fe. El carnal contigo siempre. El pan que del cielo baja es comida de viajeros. Es un pan para los hijos. No hay que tirarlo a los perros. Isaac, el inocente, es figura de este pan, con el cordero de Pascua y el misterioso maná. Ten compasión de nosotros, buen pastor, pan verdadero. Apaciéntanos y cuídanos, y condúcenos al cielo. Todo lo puedes y sabes, pastor de ovejas, divino. Concédenos en el cielo gozar la herencia contigo. Amén. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan vivirá para siempre. ¿Qué estás haciendo, carnal? Es un momento maravilloso para entrar en la historia propia de nuestro país, Venezuela, con respecto a esta solemnidad del Corpus Christi. Venezuela fue consagrada al Santísimo Sacramento. ¿Y por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo fue? ¿Quién motiva? ¿Y en qué año? Hoy, cuando a nivel universal estamos conmemorando esta solemnidad del Corpus Christi, pero quiero manifestar que Monseñor Juan Bautista Castro motivó la consagración de Venezuela al Santísimo Sacramento el 2 de julio de 1899. No olvidar este nombre. Y quiero compartir un poco de historia en esta fecha importante. Eran tiempos difíciles para la Iglesia, y sobre todo para la Iglesia en Venezuela. 1899. ¿Recuerdan quién estaba en Miraflores en esa fecha? Y antes de esta fecha, ¿quiénes habían pasado?
Los sacerdotes y religiosos eran perseguidos, encarcelados y expulsados del país. Los conventos y seminarios fueron cerrados. El padre Juan Bautista Castro motivó la devoción al Santísimo para fortalecer la fe en esa época de persecución. Manifestaba que se levante sobre Venezuela el sol de la divina hostia, que se levante este sol amado de las almas para nunca más ocultarse en el horizonte de nuestra patria. ¿Qué estás haciendo, carnal? Estas hermosas palabras corresponden al arzobispo de Caracas, Monseñor Juan Bautista Castro, en su carta pastoral del 17 de septiembre de 1906. La frase recoge su devoción a la Eucaristía, la salida de la oscuridad, el sol que nace de lo alto. Juan Bautista Castro nació en Caracas el 19 de octubre de 1846. Desde los inicios de su formación sacerdotal, encontró fuerza en la Eucaristía. La Eucaristía que nos mueve a todos los católicos a permanecer firmes en la fe y adquiriendo sólidos conocimientos teológicos que fortaleció con la oración y otras prácticas de piedad. Sin embargo, aquel momento no era fácil para la Iglesia. Esta venía debilitada del proceso de independencia. Tenía un clero reducido y trataban de ahogarla por un conflicto personal, político. Surgió entre el general Guzmán Blanco, presidente de Venezuela, y el arzobispo Silvestre Guevara y Lira en el año 1870. Y aquí se pone muy fuerte. Se enfrentaron y la iglesia sufrió bastante. El pueblo venezolano, la fe católica en general. A ello se suma otro problema surgido con uno de los ministros de Guzmán Blanco. En este caso, a quien se le negó la dispensa de su matrimonio y los recaudos necesarios para casarse con la hijastra. Sumando todo, se produjo el destierro del arzobispo de Venezuela. Luego ocurren los intentos de controlar a la iglesia, el cierre de seminarios y la expulsión de religiosos y religiosas en tiempos de Guzmán Blanco. Otro punto que vendrá a añadir fuego a esta situación tan tensa tenía que ver con la instauración del matrimonio civil. Sin dudas, la iglesia estaba debilitada y las facciones internas a punto de generar un cisma con Roma. Solo quedaba clamar a Jesús con un corazón contrito y humillado. Y es la Santa Eucaristía, el Santísimo Sacramento del altar, la hostia, la que vino a iluminar en tiempos difíciles. En ese contexto, el presbítero Juan Bautista Castro había motivado la devoción a Jesús sacramentado como una manera de fortalecer la fe de la iglesia, del clero y la feligresía. En las pruebas, cuando la fe se fortalece, elevó su propuesta a las más altas autoridades eclesiásticas
siendo escuchado. Se realizaron los actos y desde el 2 de julio de 1899, Venezuela quedó consagrada al Santísimo Sacramento del altar. Por ello, Pedro Reinaldo Bravo afianza que estos acontecimientos hicieron surgir la iniciativa del padre Castro de consagrar al país como República del Santísimo Sacramento. Se constituyó una Junta Nacional, presidida por el doctor Francisco Izquierdo Martín, quien presentó la propuesta a los obispos de Venezuela, la cual fue aceptada. Es maravilloso entrar y conocer la historia, recordarla, abrirla, porque es nuestra identidad. Juan Bautista se distinguió por su gran amor a la Eucaristía en todo momento. Dice, algunos años antes de la consagración, estableció la adoración perpetua al Santísimo Sacramento, al principio en la iglesia de las Mercedes en Caracas, donde he tenido la oportunidad de celebrar la Eucaristía. La misma fue trasladada a la Santa Capilla. Y ahí está, en el centro de Caracas, que fue construida con esa finalidad y para ser también santuario eucarístico. Entre las obras de Castro, resaltan la fundación en 1896, junto a la hermana Juliana, de la Sierva del Santísimo Sacramento, con varias jóvenes caraqueñas, a quienes preparó a los pies de Jesús sacramentado en Santa Capilla, para consagrarse a la adoración perpetua, esta comunidad femenina de religiosas. Debido a las constantes denuncias en contra del gobierno, el general Guzmán Blanco prohibió la publicación de la Ancora, que era una prensa católica venezolana, donde se divulgaba no solamente los documentos pontificios, también defendía los intereses de la iglesia en aquella época. Y envió a la cárcel al padre Castro. El sacerdote no se amilanó y en el año de 1890 fundó otro diario que ha permanecido hasta nuestro tiempo, La Religión, que se convirtió en el decano de prensa nacional. También llegó a ser el arzobispo de Caracas entre 1904 y 1915, desarrollando una pastoral intensa y reconocida. Ahora, ¿cómo fueron los actos de la consagración? ¿Qué estás haciendo, carnal? Una vez que se obtuvo la aprobación del episcopado, comenzaron los preparativos para el acto solemne con actividades misioneras realizadas desde la Catedral de Caracas. Era el 25 de junio hasta el 29 del mes en el año 1899. El sábado 1 de julio del año 899 se oyeron los repiques de campanas en todos los templos de Caracas. El padre Ramón Vinque, en su obra Consagración al Sagrado Corazón de Jesús, señalaba: desde esa hora todas las ventanas y balcones sacaron a relucir sus banderas, decorándose además muchas casas con cuadros religiosos, imágenes, inscripciones, adornos simbólicos, corona de flores, resaltaban entre todas las banderas blancas con franjas rojas que llevaban grabada una custodia
Y esta inscripción, nuestro refugio, está en el Santísimo Sacramento. ¿Qué estás haciendo, carnal? El domingo 2 de julio, día de la consagración a Jesús sacramentado, durante la mañana muchos hombres y mujeres recibieron la Sagrada Comunión en los templos de Caracas. En la Catedral de Caracas se expuso el Santísimo y hubo reflexiones y cantos. A partir de la 1 de aquella tarde, en la misma iglesia primada que es la catedral, cada párroco de la ciudad, en compañía de su feligresía, leía con ellos y en nombre de ellos el acto de la consagración. Y a las 5 de la tarde se da la ceremonia solemne presidida por Monseñor Críspulo Uzcategui. Leyó el acto de consagración de Venezuela al Santísimo Sacramento. No fue fácil llegar hasta ahí, pero no imposible. La fe del pueblo venezolano. ¿Qué significa la consagración para Venezuela? Pedro Reinaldo Bravo tiene varias consideraciones sobre la consagración al Santísimo. En primer lugar, significa que Venezuela le pertenece a la Sagrada Eucaristía, sacramento por excelencia, instituido por el mismo Cristo. Dice, recuerda que en el momento de la consagración durante la misa, el sacerdote actualiza el sacrificio de Jesucristo en la cruz para la salvación del mundo. Esto implica el deber de formarnos en los valores de este sacramento. En este caso, la fuente y culmen de la vida de la Iglesia, como lo señaló el Concilio Vaticano II. Es un deber participar en la Eucaristía los domingos y fiestas de precepto. Vivir nuestra fe católica en todo momento, en la práctica de los valores cristianos, es estar en comunión con el Papa, los obispos y presbíteros. Venezuela practica, profesa el amor al Santísimo Sacramento del altar en distintos momentos. Las celebraciones del Corpus Christi durante los jueves eucarísticos, los domingos de Minerva, las 40 horas, la adoración al monumento los jueves y Viernes Santo, la solemnidad al Sagrado Corazón de Jesús, la adoración de los primeros viernes del mes y los 4 congresos eucarísticos nacionales que fueron celebrados en los años 1907, 1925, 1956 y 2011. Les dejo hasta aquí para que ustedes entiendan cómo le pertenecemos nosotros con nuestra fe, todo el territorio nacional, al Santísimo Sacramento del altar. Y a través de la Santa Eucaristía sea consagrada y renovada toda la fe en la extensión de nuestra patria. Viva Venezuela, viva hoy todos los fieles y hermanos que desde sus casas oran, hacen un Padre Nuestro, escuchan esta reflexión y la transmiten para que muchos sepan que no estamos solos. Dios está con nosotros. Hemos sido consagrados al Santísimo Sacramento, el sacramento que nos lleva a la vida eterna, el cuerpo y la sangre de Cristo. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada toda la gloria. Comparte y vive tu fe. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno
y permanezca para siempre. Amén. Recuerden, los quiero mucho.